Buenas noches y bienvenidos al 15º programa del conversatorio El Archivo y yo. Antes de comenzar, reciban el saludo del doctor Jorge Ortiz Otelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación, quien nos acompaña en esta transmisión. Mi nombre es Miguel Ángel del Castillo Morán, historiador del área de investigación y gestión cultural de la Dirección de Archivo Histórico de la AGN. Este programa es un espacio en el cual usuarios y archiveros en sesiones alternadas comparten sus experiencias y vivencias, tanto en el AGN como en otros archivos. En esta ocasión nos acompañan 3 destacados historiadores peruanos, con quienes conversaremos gratamente sobre su experiencia de investigación en archivos. Dejo con ustedes a Susana Aldana para que se presente y nos cuente también sobre su experiencia como mujer e historiadora en el mundo de los archivos. Ok, muchísimas gracias. Y antes que nada, agradecer al Archivo General, tanto en la figura de Jorge Ortiz como en la figura de Rebeca, de Miguel Ángel, de Josué, que está por ahí, y también del, ¿cómo poder decir? Todo el staff, el público, los trabajadores que durante tantos años he ido contactando. Primero comenzaré un poco comentando, yo cuando era muy chica y decidí ser historiadora, pues el gran sueño era ir a los archivos. Mi vocación inicial fue trabajar Lima y lo que era vida cotidiana. Y entonces para mí ir a los archivos era descubrir un universo que no conocía en absoluto. Tenía todas unas referencias familiares y entrar al archivo fue pues como la realización de un sueño. Llegar al archivo, en ese momento habían cajoncitos que uno tenía que aprender a abrir y cerrar y buscar, habían catálogos y por supuesto no habían puertas que cerraran todavía la sala en el Palacio de Justicia. El solo hecho de entrar al Palacio de Justicia era toda una aventura, porque no sabíamos en qué momento iban a cerrar las calles y uno se iba a quedar como atrapado, porque claro, la carceleta estaba ahí al costado y creo que sigue estando ahí al costado. Alguna vez, como parte del curso de diplomática con César Gutiérrez, nos llevó y nos hizo un paseo por todo lo que era como futuros historiadores, por todo lo que era el archivo y conocimos la situación de cerca de cómo estaba el archivo. Entrar al archivo, a trabajar con la documentación, era una suerte de, si bien estaba todo dirigido, había muchos catálogos, como todo, para alguien que no conoce nada, era como ver, pues, descubrir, nadar en un mar de información. Habían tantas categorías, habían tantas divisiones, que uno al principio no sabe muy bien qué hacer y cómo hacer. Además era pues quedarse todo el día y era un espacio donde comenzar a tratar de encontrar, como se dice, el tema, el filón, el documento, y no bastaba un documento, sino la serie que tú podías ir trabajando, y conforme ibas trabajando y querías un tema, de pronto descubrías 5 otros más, y todo te llamaba la atención, y todo te parecía interesante, y tenías que ir saltando de un lado al otro, ¿no es cierto? A mí, no, en esa época te entregaban que siempre fue mi frustración, te entregaban las cajas atadas, nudos que nunca en mi vida he podido hacer. Yo no podía regresar como mis compañeros, te entregaban el folder atado con su cartoncito, jamás pude entregarlo así porque no podía hacer el nudo, pero la información te la daban, te la brindaban constante y continuamente. Ibas buscando y encontrando, leyendo, y además también el archivo se convertía en una suerte de punto de encuentro. Éramos muchos jóvenes, que en ese momento había una gran cantidad de gente por ejemplo, de San Marcos, y el archivo tenía un tope. Entonces era un punto que también tenías que ir llegando temprano, porque el archivo en esos momentos se llenaba. Habíamos muchos estudiantes, que el grueso venían de San Marcos. Me acuerdo que los enviaba un profesor, ahorita no se me ha escapado el nombre, pero eran diferentes profesores que enviaban a los archivos a los estudiantes, y también los estudiantes íbamos de motu propio. También en la Católica nos enviaban, nos alentaban a trabajar con la documentación directamente in situ, y entonces era un punto de encuentro donde te conectabas y conocías a otros jóvenes que también estaban historiando como tú, aprendiendo a historiar,
veías a las, en ese momento, pues estrellas sagradas de la historia y los conocías directamente en lo que puede ser eh, el archivo, ¿no es cierto? Ah, me encantaba esos pequeños encuentros, ¿no? Creo que hay alguien que tiene me está haciendo la competencia. Capaz, no sé. Entonces, por ejemplo, Mayor de San Marcos, decana de América, alguien está hablando, Sí, sí. creo que Jorge no me gane. Creo que tiene prendido el archivo, el micro. En la ciudad de Valladolid, el 12 de mayo de 1551. Ah, Jorge, nos estás haciendo la competencia. Es a partir del año 1574 ¿Fue? el de no se da cuenta. Ahí está. No sé si. Apaga pues tu volumen. Incuestionable. No compitas con nosotros. Ok, eso era lo bueno, de encontrarnos con amigos que estábamos siempre pendientes y tratando de pasarnos la voz y conocernos y contactarnos y tener experiencias de que nos hizo ser amigos como con Jorge, a quien no necesariamente conocí en el AGN, pero sí conocí en un archivo y nos hemos ido encontrando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, el punto de encuentro, por supuesto, Carlos también se acordará del doctor Lohmann, infaltable, él era el que abría el archivo. El doctor Lohmann nunca miraba a nadie, ni conversaba con nadie, pero estaba ahí el doctor Lohmann infaltable, de 8 a 12 o de 8 a 10. No conversaba con nadie, pero era el ejemplo para todos de cómo debía uno comportarse en el archivo y cómo debía uno aprovechar hasta lo máximo del tiempo en el archivo, cosa que nosotros no hacíamos, porque éramos chicos y nos juntábamos a conversar, ¿no? Entonces era un espacio muy bonito. Ahí teníamos que tener cuidado con Norita y con Yolanda. Yolanda era un poco más light. En cambio, Norita era de las que era la norma. Y creo que sigue siendo hasta ahorita así, porque he tenido la suerte de poder saludarla. Buenísimas personas, pero había que respetar el archivo, no hacer ruido, cosa que para mí siempre ha sido un poco difícil porque siempre soy un poco bulliciosa con mi sonrisa ruidosa, pero era un espacio muy amable, un punto de encuentro donde uno aprendía de los documentos, aprendía de la gente, los archiveros siempre estaban dispuestos a ayudarte, a entregarte la documentación, y creo que es una amabilidad que caracteriza desde ayer hasta hoy a las personas del archivo, ¿no? No sé, qué hace Carlos y Beth. Tu micro, Carlos, tu micro. Bueno, sí, disculpen, yo justo iba a comentar algunas cosas. Bueno, para empezar, yo como aprendiz historiador empecé en los años 90, comienzos de los años 90, y como dice Susana, era un punto de encuentro, ¿no? Tanto el AGN, la SOIPAL o la Sala de Investigación de la Biblioteca Nacional, ¿no? Ahí uno aprende a compartir información incluso, ¿no? Una de las cosas que es interesante entre los historiadores peruanos es que nos interesamos de lo que está estudiando el otro, algo que personalmente yo no lo he visto ni en España, ni en Francia, ni en Estados Unidos. O sea, los historiadores llegan a esos enormes y gigantescos archivos o bibliotecas de investigación y tienen cubículos donde no hablan ni cruzan miradas con otro, ni se conocen con otro. Y yo he visto cosas como que gente del mismo salón, de la misma promoción, no saben qué investiga el otro, hasta que presentan el avance en un congreso o la sustentación de la tesis. En cambio, en el Perú no. Algo interesante, los archivos, además de ser el espacio donde recogemos la materia prima para las cosas que se nos ocurren, que escribimos, que aportamos tal vez. Además de eso,
es un espacio de socialización, ¿no? Y algo que mencionó Susana, que siempre, pues, ¿no? Loman es, para toda la gente que investigó en los 80, 90, pues estaba ahí, ¿no? Yo me acuerdo que me encontraba con Loman en el Enatru. Agarrábamos el Enatru y que iba por toda la Arequipa, o por la vía expresa. Entonces un día yo estoy ahí, ¿no? En el Enatru y sube Loman y llegamos Loman, ¿no? Entonces yo estaba conversando con otros patas de San Marcos y me quedo callado. Oye, ¿qué pasa? Y me había acostumbrado pues a que él te miraba con cara de soldado cuando alguien hacía bulla, ¿no? Entonces, imagínense en el Enatru de esa época, pues, tratar de callar a la gente, ¿no? Pero era una cosa así que te queda. Y esas experiencias interesantes, ¿no? En el AGN, horas, pues, de lectura, ¿no? Horas, días, y bajo las atentas miradas de los archiveros y archiveras de esa época que tenían peculiar cuidado en ordenarnos a los más jovencitos, ¿no? Y es importante porque siempre hay gente que te ayuda, ¿no? Las primeras veces uno está medio perdido con esos enormes cajones. Ahora los que van a investigar historia tienen todo fácil porque tienen catálogos, todo está en línea. Nosotros teníamos, incluso Susana y yo, no sé si hemos participado en proyectos de catalogación, en la GN, en el Arzobispal, en la Biblioteca Nacional. Miguel Ángel también, ¿ya? Miguel Ángel estuvo también haciendo proyectos de catalogación en los 90, ¿no? Mediados de los 90, por ahí. Porque no había, pues era más o menos el archivo y encontrabas las instituciones. Encontrabas así, o sea, prefecturas, audiencias, corregimientos, las instituciones. Anda ve tú a ver las líneas cronológicas, temáticas, localidades. Era una cosa de locos. Y esa chamba interesante se hizo, ¿no? Y hay que reconocer que hubo un aporte interesante de la gente de la cooperación española. Entonces, si bien es cierto algo que habíamos conversado antes, en esa reunión previa de entrenamiento que tuvimos, es que lamentablemente no tenemos una política nacional, ¿no? En general del patrimonio. O sea, el patrimonio, se habla mucho del patrimonio, se habla mucho de la identidad, pero se habla en términos gaseosos, ¿no? Es como cuando nuestros alumnos que quieren ser historiadores nos hablan sin fuentes. Nos hablan de la independencia sin fuentes, nos hablan de la guerra con Chile sin fuentes. Y los historiadores ya nos reímos, pues, ¿no? De los muchachos. O sea, ¿de dónde sale eso? No, es que a mí me han dicho. No, eso no sirve acá, ¿no? Tienes que demostrarlo con una evidencia. Y cuando hablamos de patrimonio, es eso, ¿no? O sea, así como no cuidamos nuestras huacas, no cuidamos nuestros templos, no cuidamos nuestras iglesias, nuestras casonas que se caen a pedazos, tampoco cuidamos nuestros archivos, y el material de archivo, el material bibliográfico, el material documental, que es parte del patrimonio de todos los peruanos, ¿no? O sea, como que no lo vemos nuestro, ¿no? Y ese criterio es que no nos hemos apropiado, esa cosa de no apropiarnos de lo nuestro, se ve y genera esta imagen, ¿no? De un grupo de locos que va a los archivos horas de horas sentado recogiendo información y que encima produce cosas que no son adecuadamente difundidas, donde todavía los profesores de colegio siguen con mucha fantasía, mucho dogma o mucha ilusión, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no se traduce. No hay intentos, pero todavía la investigación historiográfica, lo que hacemos normalmente nosotros, todos los historiadores, no llega y no se transporta al proceso educativo para generar esa conciencia que luego convierta de necesidad de identidad, ¿no? O sea, la biblioteca se ve como algo raro, el archivo se ve como algo raro. Ahí tenemos mucho que trabajar, ¿no? Y esperemos que la oportunidad de un nuevo gobierno, por lo menos lo entienda, ¿no? Declarativamente, un discurso interesante
el discurso de Asunción de Mando del 28 de julio, esperemos que eso no sea solo retórica y que también nos sirva para poder pensar, ¿no? O sea, valorar no solo declarativamente enunciados la patria, la independencia, sino también de dónde viene eso. Y eso viene de las fuentes. No viene de otra cosa, o sea, viene de fuentes históricas, viene del patrimonio, viene de una reproducción cultural que si no se valora se puede perder. Y a veces pasa, ¿no? ¿Cuántas veces se han perdido archivos enteros por incendios, desastres naturales, y no hay una suficiente valoración, ¿no? Ahora, yo aprendí eso, por si acaso esa valoración del documento, del patrimonio, la aprendí no tanto en las clases, ¿no? No en las clases, porque, o sea, no puedo decir que tuve muy buenos profesores en San Marcos, pero no aprendí tanto eso. Ahí aprendí la teoría, la metodología, pero ese cariño del tratamiento a la fuente, del respeto a la fuente, lo aprendes en el archivo. Y, ahí, y en la relación con tus pares, estudiantes, investigadores, la mancha de tesistas que habían, era impresionante, ¿no? Y los profesores, ¿no? Que eran, o los maestros, ¿no? Porque podríamos ver así, maestros como Loman, me acuerdo, el Lazo entraba al archivo como un vendaval, ¡fua! Estaba 1 hora, máximo 2 horas, y ¡fua! Se iba. Loman entraba sigilosamente, se sentaba y estaba 2, 3, hasta 4 horas, y se iba sigilosamente, ¿ya? Burga también era rapidísimo, entraba, y entraba y salía, ¿no? Eran cosas puntuales que me imagino buscaba para sus investigaciones. Entonces tú aprendías eso de los profesores, ¿no? Y vas estableciendo relaciones amicales, ¿no? Con los profes un poquito, o los compañeros un poquito más antiguos, o con más experiencia, a los que algo interesante en los archivos peruanos es que no hay miedo de ir a preguntar. No hay ningún miedo. Entonces yo, sin ningún problema, agarraba el documento y si me acercaba a algún colega de mayor experiencia, como Miguel el León Gómez, o no sé, Francisco Quirós, o no sé, Raúl Anaque, oye, ¿qué dice aquí? O Luis Miguel Glave también, oye, ¿qué dice acá? Explica. ¿Por qué? Porque desde chibolo se me ocurrió meterme pues al siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Con poquísimas horas de clases de paleografía, pero con mucha cancha, como se dice, y ganas de entrar. Y bueno, así se hace, ¿no? Hay otra. Y en el archivo arzobispal, Laura Gutiérrez tuvo mucha paciencia con varios de mi generación para literalmente como profesora inicial agarrar nuestras manos y decir, mira esto, fíjate, sí, así. Para aprender a leer siglo XVI, XVII. Creo que Ivette también vivió un poco esa experiencia en el arzobispal. Pero eso es, ¿no? Son espacios interesantes, ¿no? Y puede ser que no tengamos infraestructura, puede ser que no tengamos la tecnología, pero tenemos esa calidad humana que ha resaltado la doctora Susana Aldana en el personal. Vamos a mencionar a Yolanda, Nora, vamos a mencionar a Laura Melesio en el arzobispal, a Elinos Carabasi en la sala de investigación de la Biblioteca Nacional. Gente que, por ejemplo, en mi tesis de licenciatura yo puse un buen tiempo, unas notitas agradeciéndoles a ellos, porque ellos son parte pues de nuestra chamba, ¿no? O sea, eso no podemos negarlo. Entonces no puede faltar esa tecnología, esa infraestructura, tal vez por desidia, tal vez por falta de conocimiento de nuestra propia necesidad de patrimonio e identidad, pero a nivel humano es importante, ¿no? Yo no lo he visto. Mis años en Sevilla, tenía felizmente a Luis Miguel Glave, que está todos los días ahí como una especie de tutor de los alumnos, de los futuros posgraduados de Sevilla, que estaba ahí, ¿no? Con él sí se podía conversar y preguntarle algunas cosas, o te pasaba, ¿no? Se acercaba, como en Lima, en Sevilla se acercaba a decirte, oye, mira, hay un documento, o mira esto, mira esta referencia. Esa cosa no lo ves en otros lugares, ¿no? No lo ves
no sé cómo habrá sido la experiencia de Tibet en México, pero yo no, personalmente no lo he visto en Sevilla, no lo he visto en Madrid, no lo he visto ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en Italia. Estás ahí encerrado. Y no se te acerca el archivero tampoco, ¿no? O sea, ni siquiera te pregunta por qué estás haciendo. A veces los archiveros, uno se molesta o se pone, puede ser que ¿qué quieres saber tanto, no? ¿Por qué me pregunta tanto? A veces te preguntan los archiveros, y eso para todos los jóvenes historiadores, a veces el archivero te pregunta para que no estés perdiendo tiempo, pues. A mí me pasó. Estás perdiendo tiempo ahí buscando y a veces se te acercan y te dicen, ¿y tú qué estás haciendo? Y te pueden dar más indicaciones, más pistas, ¿no? Eso es muy, muy valorable en los archivos peruanos, y no solo en Lima, también en el norte, en el sur, en todas partes, en Arequipa, me pasó en Huamanga, en Cusco. Ok, Es otra calidad, ¿no? Ok, Carlos, muchas gracias. Realmente escuchar las palabras de Susana, primero recordando a Yolanda Auque y Nora Gomero, ¿no? Que son las archiveras que nos han recibido a todos nosotros, ¿no? Siendo estudiantes de pregrado en el archivo, o recordando, ¿no? A Manuel Burga, a Carlos Lazo, a Guillermo Loman, ¿no? Los hemos visto en los archivos en esa época, ¿no? Traen unos recuerdos inolvidables realmente, ¿no? De esos días que se fueron. Bueno, a continuación los dejo con Ivette Arias para que nos narre su experiencia personal en la investigación y en los archivos. Bueno, buenas noches a todos y todas. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio, que es significativo, ¿no? Para que se conozca la socialización detrás de este proceso que es la investigación, que muchas veces llega a ser bastante solitario en realidad, ¿no? Porque somos nosotros los documentos y los libros, ¿no? Y claro, ahora claro, el otro punto que también es interesante, y ahí un poco quería señalarlo. Yo empecé a ir a los archivos a fines de los 90, inicios del nuevo siglo, ¿no? Y en ese sentido, me parece que mi generación es media bisagra en ese aspecto, ¿no? Porque nos tocó todavía las fichas, pero también luego, en unos años, empezó más bien la automatización, las computadoras, ¿no? Entonces, digamos, tuvimos que movernos en ambos aspectos, ¿no? En ambos mecanismos de búsqueda. Pero el otro aspecto que me parece también significativo, y habría que señalarlo a partir de lo que indicaba Carlos, es que también es cierto que en las últimas generaciones los historiadores les interesa tal vez más la historia contemporánea. Y en ese aspecto, digamos, los archivos, al menos tradicionales, documentales, ¿no? Lo que llamamos históricos, pues han estado en una cuestión de un poco de baja de uso, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, si haces historia contemporánea, tienes que recurrir a mecanismos de sociología, antropología, ¿no? Entrevista, focus group, y otras cuestiones que, claro, ya digamos, el archivo histórico no te brinda, pero para eso mismo también es interesante porque lo que he visto es que hay otras aperturas de archivos ya no históricos, sino, ¿no? Sobre todo de instituciones. Entonces los historiadores buscan los vínculos para poder acceder a esta información, ¿no? Y bueno, igual, ¿no? Yo como buena conera, pues también era todo una travesía, ¿no? Yo del Cono Norte llegaba al archivo, entonces toda esa travesía era también interesante porque, claro, tú llegabas con una hora determinada porque luego tenías que ir a trabajar, ¿no? Y luego en la universidad. Esas son cuestiones que también llaman mucho la atención. Entonces el archivo se convierte en una cuestión de autorreferente, pero al mismo tiempo de construir un espacio de tu carrera, ¿no? Y que afianzas esos intereses tuyos
en las conversaciones que tienes con la gente que conoces, ¿no? Tanto tus compañeros de base, pero también tus compañeros, como decía Carlos, mayores, ¿no? Entonces, a los profesores que encuentras, que los saludas, ¿no? Y en el cafecito, en el cigarro, ¿no? Empiezas a dialogar, y bueno, entonces, claro, tus intereses empiezas a preguntar con más soltura, incluso más que las clases, ¿no? Ya como que te sientes un poquito más suelto, y ya más que las clases le preguntas al profesor o a la profesora que antes tal vez no te atrevías, ¿no? Entonces, estas cuestiones son súper interesantes. El otro aspecto que definitivamente también me parece importante es que, y a veces me acuerdo que algunos estudiantes me lo han dicho, o algunos compañeros o colegas me comentaban que, por ejemplo, algunos hacían historia contemporánea porque no querían lidiar con, o siglo XIX, porque no querían lidiar con la paleografía, ¿no? Y entonces eso me parecía como divertido. Porque bueno, a mí particularmente la paleografía me encanta, pero claro, entiendo que a muchos les pesa un poco más, ¿no? Pero bueno, entonces claro, y luego si todavía eso te complicas, como ha sido en mi caso, que yo empecé con estudios de monasterios limeños, para la licenciatura y la maestría, pero ya para el doctorado, entonces empecé con la santidad, los procesos de canonización, y entonces, claro, tenía que no solamente leer castellano, sino el latín, ¿no? El italiano, y otras lenguas que, claro, o sea, cuando, por ejemplo, vas a un archivo con el Vaticano, pues te encuentras con que tienes las 3 versiones en las 3 lenguas, ¿no? Y ahí comparar esas cuestiones, claro, es todo un proceso, ¿no? Cómo tú vas acumulando también conocimientos específicos para poder sacarle el mayor jugo a tu lectura de tus fuentes, o sea, obviamente las documentales en los archivos, ¿no? Pero eso, o sea, a mí me parece que estábamos en un momento en el cual, por ejemplo, si nos damos cuenta, las publicaciones, investigaciones sobre la época virreinal se han reducido considerablemente, ¿no? Y eso no está ni bien ni mal, simplemente son, digamos, cuestiones generacionales, ¿no? Percepciones, sensibilidades, ¿no? De la época. Y claro, cómo entonces, por ejemplo, en mi caso que dicto América Virreinal, cómo despertar el gusto, la cuestión del vínculo entre lo que está sucediendo ahorita con, digamos, cuestiones que suceden, no sé, pues en Guatemala en el siglo XVI, ¿no? Bueno, ahí buscar un poco los mecanismos imaginarios y, bueno, todo un asunto que también me parece que necesitamos, digamos, profundizar, ¿no? El otro aspecto que también me parece muy samarquino en cierto momento ha sido, por ejemplo, desde los profesores nos dejaban archivos, ¿no? Y eso es algo que yo la verdad agradezco muchísimo, porque también hay toda una escuela, pues la anglosajona, no digo que todos, pero digamos ahí, por ejemplo, a veces se busca sobre todo la pregunta, ¿no? O sea, una muy buena pregunta para luego resolverlo. Entonces me acuerdo que en el Archivo General de Indias conocía a colegas estadounidenses que leían, no sé, y decían, ya, he leído los suficientes documentos para responder mi pregunta de investigación. Y mientras que otros como alemanes, españoles, italianos, decían, no, todavía necesito leer más documentos, voy a hacer todo lo posible para leer más documentos, ¿no? Eso es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Como que decías, o sea, sí, yo también tengo esa formación de que cuanto más documentos pueda leer, digamos, más sustentada va a estar mi idea, ¿no? Y es algo que, insisto, ¿no? Que agradezco mucho, y en mis estudios de doctorado en Colegio de México, pues también lo hice, o sea, también me enseñaron a eso, ¿no? Cuanto más especial. Y bueno, ya tal vez luego relate un poco mis historias en México, porque el Archivo General de México, la verdad es súper buena en el aspecto de que te dejan fotografiar todo y gratis, ¿no? Y eso es algo que dices, por eso que en julio los estadounidenses, los colegas estadounidenses llegan en masa y a fotografiar todos los documentos que puedan y se los llevan, ¿no? Pero, por ejemplo, todavía es mucho más fácil en el Archivo General de la Nación de Colombia. En Colombia, en realidad, casi está todo digitalizado, entonces simplemente llevas tu USB y simplemente bajas los expedientes que puedes, ¿no? Bueno, no es tan similar en el caso chileno, pero bueno, hay cuestiones así que, insisto, ¿no? A mí, por ejemplo, a diferencia de Carlos, más bien yo tuve la suerte, creo que Luis Miguel ha cambiado de dinámica,
porque más bien a mí, y en realidad a todos, el mundo que le conocía, ya más bien formábamos como un club de café. Entonces, como eso de, llegábamos al archivo 8 o 9 de la mañana, y eso de las 11 de la mañana te ibas por tu café y salíamos casi el 80% de lo que estábamos en la sala, y obviamente diferentes nacionalidades, ¿no? Y bueno, dialogamos, ¿qué haces tú? ¿Qué haces lo otro? ¿No? Entonces, eso es algo que concuerdo con Carlos, que también aprendí en el Archivo General de la Nación del Perú, ¿no? Esta cuestión de la socialización, de los temas, de las fuentes, de las preguntas, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero abusar tal vez del tiempo y tal vez vayamos al segundo bloque. Sí, gracias, Ivette. Interesantísimo todo lo que nos has contado. Tú de alguna manera has adelantado lo que vamos a tratar en esta segunda parte de la sesión, ¿no? Para esto, ¿no? Yo quiero preguntarles, ¿qué experiencias han recogido en otros archivos además del AGN, tanto en lo relacionado con la investigación histórica como en lo relacionado con aspectos de gestión de archivo, ¿no? Podemos empezar con la doctora Susana Aldana, pero por favor yo les rogaría que intervengan, interrumpan, se metan, ¿no? Sin problema, por favor, ¿no? Vamos a hacer un poquito más dinámico esto. Bueno, yo recojo de lo que están conversando, esos espacios de socialización, porque no solamente se trata de ser amigos, como yo digo, como dice Carlos también y dice también Ivette, sino que muchas veces tú, al interesarte por la otra persona y saber lo que está trabajando la otra persona, te encuentras con los documentos y se los das. Y les dices, oye, mira, acá hay este documento. O sea, no solamente de cajón que te traduzcan, porque a veces uno no le da, pero ni para arriba ni para abajo con la letra, sino que además te ayudas entre todos. Al menos yo tuve la suerte de formar parte de una suerte de generación, un pequeño grupo que éramos historiadores y todos nos ayudábamos en todo. Ahora bien, yo tuve la suerte de pisar un jabón, como digo yo, y resbalarme hacia la región. Yo abandoné, entre comillas, Lima y me pasé a trabajar historia regional y conocí un rato a pie y otro andando a la región y descubrí que sí, que los archivos son importantes, pero también la situación de lo que puede ser un mundo como el andino, de base oral. Y supuestamente yo estoy en el mundo más blanco, el más mestizo, lo cual es total y absolutamente ficticio, porque en realidad el color de la piel no determina la manera como tú piensas. Y la oralidad es algo muy importante en lo que viene a ser el espacio dentro del Perú. Yo tuve la suerte de entrar en el CIPCA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, y trabajaba archivos, pero como tenía promoción y tenía la posibilidad de conocer, iba y conocía, y eso me resultó una vitalización total. ¿Por qué? Porque para mí, yo en realidad privilegié conocer todo lo que podía dentro del Perú, en un momento que hasta ahora todo lo que está dentro del Perú generalmente es bastante menospreciado, por salvo, pues digamos, el Archivo del Cusco o todo lo que es el famoso sur andino, mientras que hay otros espacios que son realmente interesantes y que son considerados un poco menos, y justamente el problema de la región es que no tiene archivos. Es decir, si hay archivos, obviamente, y el trabajo del AGN y del Archivo General en crear archivos departamentales, y uno puede encontrar en Trujillo, en Piura, en las ciudades, ¿no es cierto? Pero tienes por otra parte una suerte de sociedad a la que, tanto porque desde el Estado, como decía Carlos, no se reconoce el patrimonio, como desde los locales, que le dan fuerza a la oralidad, y entonces para ellos el documento escrito también es algo ajeno. Y es una problemática muy interesante, porque los archivos los tienes que exprimir, porque no hay documentación. No es que no haya, pero no hay la riqueza que tienes en otros espacios, que tú puedes tener, las grandes resúmenes que surgen, que van hacia arriba, pero para alguien interesada en lo cotidiano, pues esos archivos
son más bien cortos, son más bien pequeños. No es que no haya, pero si encuentras un documento, es mucho. Y un documento uno es ninguno. Y entonces tienes que ver cómo lo construyes a partir de otros, con otras series, y es simplemente zambullirte y desarrollar la intuición y el olfato. Y además, ir viendo que conforme vas saliendo de Lima, es como un viaje al pasado, no al pasado prehispánico, por cierto, sino a un momento en que se queda en una suerte de siglo XIX atemporal en realidad, y hay toda una forma de entender el mundo que es muy distinta, que pasa por una oralidad, también por mnemotécnicas, que resulta interesante para tratar de entender y valorar lo que es un archivo. O sea, no solamente la teoría, que como bien han dicho, manejamos, la documentación, sino también lo que puede ser el contacto con la realidad. Hay documentos que están más allá de los archivos y que los archivos te dan la clave. Como yo digo, yo aprendí a ser historiadora leyendo cerros. Un cerro te puede decir mucho, porque te puede decir arqueología y te puede decir cosas contemporáneas, y tú puedes ver las cosas, los canales virreinales, y eso luego encuentras el documento que a lo mejor solo hay uno, pero como lo confrontas con la otra lectura, y entonces confrontas tipos distintos de lecturas, de documentos distintos, que no solo son escritos, pero el escrito es fundamental, porque es desde ahí de donde encuentras las pautas para poder buscar. Y a veces en un documento sale un nombre, y ese nombre en realidad te remite a algo que ya no existe, pero que la gente local, a pesar del tiempo, recuerda, ah, sí, eso era en tiempo de mi bisabuelo. Te dicen, no, de mi bisabuelo, en tiempo de los gentiles, que por supuesto es toda una invención y una reinvención. Pero ahí también es un punto. Yo he conocido fundamentalmente, mi opción ha sido entrar y conocer archivos regionales en los pueblos y en las haciendas, aunque no lo crean, las más insólitas, que tienes que además ir reconstruyendo y recuperando hasta la confianza de los comuneros, de los hacendados, para que te suelten un documento, porque los documentos también tienen una connotación distinta. No es tan fácil que te los den, porque los documentos son también un signo de poder. Entonces el archivo debiera también tener una fortaleza desde ahí. Esa es mi experiencia. He ido a algunos archivos extranjeros, no he ido ni siquiera nunca a España, pero he subido como a mí me interesaba. Yo trabajé al norte del Perú, he trabajado exactamente también en Ecuador y Colombia buscando mis propias documentaciones. Y sí, pues esa riqueza de poder entretejer la información que normalmente en un país como el nuestro, donde hay pocas becas, sobre todo si no tienes una institucionalidad, es muy difícil poder llegar a estas documentaciones, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante de los archivos que yo he podido llegar regionales, a ver, como se dice, caminando, en pie ajeno, en bus, en lo que sea, porque la gente te dice, no, nunca hay un archivo, pero por ahí siempre hay, sí, uno de estos papeles de mis abuelos, ¿no? Y puedes encontrar cosas muy interesantes. Claro, doctora. A ver, Carlos, no sé, ¿tú qué cosas nos puedes comentar? Totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando me refería a esa concepción del patrimonio, eh, tiene que ver con esa idea también de que los documentos son solo míos y no son parte de una herencia nacional. Teníamos todavía ese desapego, ¿no? O sea, este documento es mío. Yo trabajé también en región y en provincias. Hicimos algunos trabajos con algunos colegas en varias comunidades, y como dice Susana, era complicadísimo ganarse la confianza de los comuneros para que te suelten sus archivos. Pero sí, con el equipo llegamos a hacer algunos trabajos en algunos archivos, en zonas de Guarochirí, Tambo, Boyón,
Yauyos. Y luego ya trabajando en el Bartolomé de las Casas, viajando a algunos lugares, a distintos lugares del Cusco, a tratar de construir, ¿no? Y obviamente sí entendieron, yo no me podía comunicar en quechua, para eso estaban los curas, los dominicos. Hicieron un excelente trabajo en muchas zonas para tratar de generar esta valorización del documento. Ahora, los comuneros conservan esos documentos bien, porque justamente ahí están sus primeras escrituras, sus linderos, sus derechos de agua, sus derechos de pastizales, ¿no? Ahí entendí algo que veía en los documentos, en Lima, pero que no tenía ninguna significación real. Pero cuando vas a las comunidades, ahí te lo explican, ¿no? Ahí te explican y te sacan el documento. Ya cuando te ganas la confianza, te sacan el documento, ¿no? Y puedes trabajarlo con ellos, valorizarlo de otra manera, ¿no? Y eso es una de las cosas que no sé si sea función del Archivo General, pero sí debe ser función de todos los peruanos, ¿no? Y de todos los que quieran ser autoridades, desde un distrito hasta la presidencia de la República, ¿no? Y se hace, ¿eh? En muchos lugares se está haciendo, ¿no? Muy lentamente, no tiene el impacto mediático ni el apoyo político, pero sí en algunos lugares, en el norte, Susana sabe muy bien que se han hecho bastantes experiencias de ese tipo, ¿no? El rescate de documentos para ponerlos al público, ¿no? Y lamentablemente también es un público reducido, ¿no? A pesar de que en el colegio, en la educación básica regular, se considera que debe enseñarse a los estudiantes de colegio qué cosa es una fuente primaria, y buscar y construir una fuente primaria, trabajar con una fuente primaria, aunque sea publicada, no se está haciendo, ¿no? Es una competencia del área de ciencias sociales, de la educación secundaria, pero no se hace porque tal vez nosotros mismos hablamos en difícil y nuestros primos hermanos, los profesores de historia de colegio, prefieren a veces recetas más simples, ¿no? Entonces, todavía ellos siguen utilizando los conceptos que ya en los años 80, 90, nosotros ya los habíamos dejado, pues, ¿no? Pero yo creo que a pesar de la falta de esa conciencia que estamos mencionando varios, la ventaja es que hay gente como nosotros que sigue adelante, ¿no? Y hay gente que trabaja en los archivos que nos permite seguir adelante en estas tareas, ¿no? Obviamente no somos pues estos países donde el documento histórico se convierte en objeto casi de culto, ¿no? Sí. No sé si en algunos lugares de Europa o de Estados Unidos, pequeños pueblitos tienen sus archivos y bibliotecas y centros de documentación. Y donde los primeros pobladores, los primeros migrantes, los primeros colonos, no es que entregan sus documentos, sino que más bien hacen copias. He encontrado copias facsimilares. Pues, oye, ¿este es original? No, son muy buenas copias. Fotocopias, microfilms, donde reconstruyen la historia de los pueblos sin necesidad de que Solo para, se traslade el documento, ¿no? Carlitos, justamente resaltando antes de que Ivette hable, la idea de cómo en realidad tienes una base cultural, que aquí es mucho la oralidad y por eso lo resalté, y eso es un problema para el archivo, mientras que en otros países es una maravilla, porque tú puedes encontrar hasta los archivos, hasta los periódicos, en las bibliotecas. En Estados Unidos todo pueblito tiene su biblioteca, todo pueblito tiene sus archivos. En cambio aquí, Dios hizo ayuda. Bueno, perdón, Ivette, te estoy cortando, que esta es la que te toca. No te preocupes. No, más bien, efectivamente, ¿no? Lamentablemente el rescate de la memoria local es un asunto que tiene, pues, unos problemas inmensos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurría la cuestión contemporánea. Siempre
me preguntaba con los estudiantes, por ejemplo, los procesos de migraciones internas, ¿no? Lamentablemente las fotos, las entrevistas a los padres, la formación de los... o sea, se están haciendo ahora, lo bacán es, digamos, que se están haciendo estas investigaciones, pero no obstante, lo que hoy es que un registro de historia oral, de fotografías, ¿no? No hay, porque no se considera todavía como un asunto histórico. Entonces, claro, sé que eso tiene que ver también con las leyes, las normas, ¿no? Pero, sin embargo, va por ahí también una cuestión, o sea, la historia oral tiene que ver mucho con ello, ¿no? Creo que lo que sí el Ministerio de Cultura ha empezado a hacer es la cuestión de rescate, sobre todo de lo ritual, de las fiestas, ¿no? Porque también a mí hasta ahora me sigue fascinando el asunto de cuán ritualistas somos, ¿no? O sea, somos súper ritualistas. Como le decía, por ejemplo, en México tenía colegas, amigos que me decían, yo soy guadalupano, pero no soy católico. Y a mí se me rompía la cabeza, ¿no? Y entonces yo decía, y luego empecé a entenderlo, porque dije, claro, la cuestión de los simbolismos, los imaginarios, pero no son, o sea, no son religiosos, no van a misa, no están en las consagraciones de los sacramentos, pero estas cuestiones que a mí me parecen también muy interesantes, ¿no? De que muchas veces también cómo la identidad local, regional, se permea con estos rituales que tienen muchas veces tintes religiosos, ¿no? Entonces, el santo patrón, la santa patrona, ¿no? Me parece fascinante. Por ejemplo, lo de Santa Rosa, ¿no? Como las dos principales fiestas de Santa Rosa hoy en día, una está en Junín y otra en Ancash, ¿no? Y además, en ambas fiestas, la principal representación es sobre la captura del Inca, ¿no? Entonces, tanto lo ha estudiado tanto el profesor Millones como Manuel Burga, ¿no? O sea, qué interesante. Y la otra cosa que a mí me parece fascinante es que resulta que también pueblos indígenas de México rinden culto a Santa Rosa como su santa patrona. No son grandes ciudades, son pequeños pueblitos, son indígenas, ¿no? En el norte, en el centro, y entonces, claro, esas cuestiones así tan chiquitas son fascinantes, ¿no? Y, insisto, claro, lamentablemente, creo que es necesario apostar por la recuperación de la memoria local a partir de fuentes, ¿no? Es decir, lo oral, lo fotográfico, ¿no? Porque también, queramos o no, ya estamos pasando de ser pues una sociedad basada en la escritura, de papel, ¿no? Más bien a ser una sociedad más de digital, ¿no? Entonces las fotos obviamente hoy en día ya ni siquiera tienen un soporte de papel, ¿no? Ya todo es digital. Todas estas cuestiones a mí me parecen fascinantes y, por ejemplo, también son indicadores que hay cambios importantes, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece súper interesante cómo jóvenes en TikTok se sienten orgullosos de sus orígenes, entonces se enseñan sus barrios de cono y se enseñan ¿no? O sea, el cerro lleno, y estoy aquí, bailan, y, o sea, es como, yo me siento orgulloso, ¿no? Y luego también la gente en el campo, ¿no? Con sus animalitos, haciendo su comida con leña, ¿no? Y están en estos quehaceres. Entonces, estas cuestiones a mí me parecen bien llamativas porque también nos están hablando de estas grandes transformaciones que están ocurriendo hoy en día, ¿no? Y en ese sentido, claro, está la problemática del archivo. Y por otro lado, sí también quisiera rescatar algunas figuras que efectivamente, como han señalado, nos han ayudado a recuperar estos archivos locales o regionales, como el caso de Melesio, ¿no? El archivo del Obispado de Huacho, yo me quito el sombrero, ¿no? O sea, realmente es impresionante la cantidad de información que tiene. Entonces, por ejemplo, a mí me hizo posible hacer la biografía de un chino que se convirtió en sacerdote en el momento de la Guerra del Pacífico, y que lo interesante que además se educó, digamos, se formó sacerdotalmente en Ayacucho, y al parecer sabía quechua, siendo un chino, ¿no? Y no tenía nombre de chino, era, se me fue el nombre, Pedro del Carmen Vélez, o sea, nada del apellido chino, ¿no? Pero sin embargo fue un párroco súper amado en Huaral, a punto que era un santo local. Claro que no llegaron a la canonización ni nada, pero es una historia fascinante. Entonces, estas historias que de un pueblo que tiene pues raíces muy indígenas, afros, luego llegan los chinos, los japoneses, ¿no?
toda esa formación interesante, que está aquí nada más a 3 horas de, ¿no?, la ciudad de Lima, ¿no?, de los centros de Lima, a mí, por ejemplo, eso me parece fascinante, la cuestión de la lectura, y en eso coincido muchísimo con Susana, con respecto a que no es necesario solamente ser eruditos, ¿no? O sea, saber lo que hay en el archivo, sino que necesitamos de un bagaje cultural súper amplio, que nuestras miradas no solamente estén cuadrados en nuestros quehaceres cotidianos, en nuestras relaciones académicas, sino más bien preguntarnos otras cosas, que esto también permite, ¿no?, y motiva a que también preguntemos a las fuentes sobre otros aspectos que anteriormente no se habían consultado, ¿no? Entonces, estas cuestiones a mí, por ejemplo, a mis estudiantes siempre los trato de decir, rompan sus cabecitas, ¿no? O sea, dejen de ser solamente limeños, sino que hay una cuestión ahí mucho más grande. A mí particularmente me ayudó mucho, claro, tengo que señalarlo, como hago historia comparativa y historia global, entonces, claro, eso me ayudó a abrir la mirada, por ejemplo, con respecto a las sociedades virreinales, las sociedades americanas, ¿no? Y más bien identifiqué vínculos, ¿no? Y también grandes diferencias entre, digamos, los países latinoamericanos. Sí, quería comentar, tenemos saludos de algunos de nuestros espectadores, vienen desde Huánuco y desde el departamento del Cusco también. Quisiera preguntarles algo para concluir. ¿Qué mensaje le darían a los jóvenes, no necesariamente historiadores, interesados en la investigación en archivos? O sea, ¿el Susana. mensaje vinculado a los archivos o el mensaje en cuanto ellos búsqueda de de su pasado? repente que provienen de carreras afines a la nuestra, ¿no? Las humanidades, las ciencias sociales, pero también, como se ve en el posgrado, uno tiene ingenieros, contadores, administradores, abogados, médicos sentados al costado, ¿no? Y al final uno conoce mucho más, ¿no? No solamente se topa uno con historiadores, ¿no? Ya, si yo comenzara, primero quería decirle, vinculando con lo que hemos estado conversando, que eso debiera ser también quizás un nuevo espacio del archivo, en cuanto que debiera sensibilizar a la gente para que aprenda a cuidar su documentación. El archivo de Huacho es una muestra de una sociedad que además le encantó el hecho de litigar y de tener escritura. O sea, no es que no hayan documentos, están repartidos, y es una cuestión más bien moderna, contemporánea, en que se le rechaza porque refleja un rechazo que hay para la historia. Y con eso engancho con la gente de todos. Es que no hay nada que no se haga en el tiempo. Y no hay nada que tú no seas producto de. O sea, tú eres un producto de algo y tú vas a ser reproductor de eso. Y en la medida que tú tomas conciencia, y ese es el juego, hablando con Ivette y de todo lo que viene a ser las formas contemporáneas, de los cambios que se vienen, es justamente el juego de la toma de conciencia. Tú tienes que darte cuenta que tú eres parte de un engranaje en el tiempo. Nadie, que nos lo digan a nosotros, que alguna vez honor a Manolo Marsal, que me acuerdo con Alejandro Díez, antropólogo, nos decía Manuel Marsal, el doctor Manuel Marsal, sacerdote de jesuita, él nos decía, a ustedes les conviene que yo no me muera, porque mientras yo viva, ustedes van a ser los jóvenes valores, pero cuando yo me muera, ustedes van a tener que llenar mi hueco. Y efectivamente, qué problema, llenar el hueco de nuestros profesores. Se dan cuenta que son, pues, dependiendo, grandes y profundos. Y entonces eso es interesante. Uno es una cadena. Tú eres ingeniero, vas a hacer una ingeniería. Lo he visto en la región. Pregúntale a la gente por qué usa un puente, por qué usa un vado y no usa otro. Porque he visto maravillas de ingeniería que la gente abandona muy rápido, porque hay una forma de entender el mundo y tú tienes que respetarlo, porque no es que no tengan una manera histórica de pensarse, sino que quizás no tienen tu manera histórica de pensarse. Todos tenemos, somos productos de, y somos también el futuro. O sea, nosotros somos el futuro de un ayer
¿no es cierto? Y el ayer de un mañana. Entonces yo creo que la historia es algo fundamental, que no trabaja la esencia, mis saludos a los filósofos, pero no hay nada que no tenga y se desenvuelva en el tiempo. Y el archivo es la muestra documental de que existieron tantos y tantas, de los cuales tú puedes aprender. Otra cosa es que te quedes en los discursos nacionales de 1900 buscando fechas, nombres y el rosario. O sea, los documentos te sirven para pensar tu vida. Y creo que cualquier carrera necesita este enganche, porque lo que tú estás inventando no sale de la nada. Es en realidad un proceso en el cual tú te insertas y que no ha terminado. Y los historiadores podemos jugar a ser futurólogos, que no lo hacemos porque no debe ser, pero todos sabemos que estamos en proceso de cambio y que mira para dónde vamos, que esta situación será como en el momento de la independencia, cuando nace el sistema, ahora que se está muriendo, será hasta el 40, con suerte, un poquito antes, un poquito después. Si quieren, pues se los podemos contar. Otra cosa es que lo hagamos. Y eso creo que es muy activo para poder pensar en otros espacios. Todo joven puede saber de dónde viene y a dónde va. Y creo que ese es un punto importante que vincula el archivo, el tiempo que estudiamos los historiadores, con las necesidades de cada sociedad, necesidades técnicas, pero que no son el inicio de algo, sino que es un proceso. Ok, Carlos. Muy cierto, muy cierto. Lo que como historiadores tenemos que decirle a todos, o sea, como Miguel Ángel lo ha dicho, ¿no? Todos, en posgrado hay alumnos de todo, y he tenido compañeros de estudio, lo más loco fue un ingeniero industrial, ¿ya? Después había un físico, excelentes personas, ¿no? Y emocionados, interesados en la historia de su país. Entonces, lo que necesitamos también los historiadores es que llegar a esos públicos, y también que los públicos sean receptivos, como lo ha dicho Susana. Todas las acciones se suscitan en un espacio de tiempo determinado. No podemos hacer ninguna obra, no podemos hacer ninguna reforma, no podemos hacer, un desarrollo científico o educativo si es que no consideramos las circunstancias históricas y sociales de un pueblo. Más bien, y en eso sí, varias veces lo he dicho en clase, lo he conversado desde los años 90, y no porque se me ocurra, sino porque se lo escuché a profesores como Enrique Urbano o Manuel Marsal, que decían algo muy simple. Los proyectos en países como los suyos, porque ellos no eran peruanos, los proyectos en países como los suyos fracasan porque están por encima de esa estructura, de esas relaciones históricas, de esos contextos históricos y culturales. Entonces llega el médico y es un hospital, llega el ingeniero y es un puente, llega el empresario y es una fábrica, llega el gobierno y es una irrigación, una carretera, pero que están fuera de los contextos. Tal vez dentro de los estudios de los economistas tengan factibilidad y todas esas cosas del análisis económico, pero tal vez no sirvan dentro de ese contexto. Y eso es una de las cosas que hay, ¿no? Entonces podemos tener una ciencia, un avance, lo que querramos, incluso muchos recursos, como los tiene ahora el Estado peruano, pero no hay proyectos. No hay ese proyecto en términos de desarrollo social, en términos de integrar sociedad, economía, cultura, con lo que tú quieres llamar progreso, ¿no? La carretera, la fábrica, el hospital. Y eso no hay. Entonces, por eso, ¿cuántas veces, Susana, que viaja un montón por el norte, viaja un montón por el centro y el sur, cuántas fábricas destruidas, abandonadas, cuántos puentes, cuántas carreteras inútiles, irrigaciones inútiles, obras inútiles?
Las hay por montones, desperdicio de recursos, falta de visión del proyecto nacional. Entonces no puede haber un proyecto nacional tampoco, así no somos futurólogos, lo ha dicho Susana, pero lo sabemos, porque cada vez que miramos el pasado nos damos cuenta. Todos esos proyectos nacionales fracasaron, Pardo, Piero, La Leguía, Prado, Odía, fracasaron, Velasco, todos fracasaron, porque no hacían, no hicieron, y a veces todavía hay gente que no lo quiere hacer, mirar el contexto, tratar de entender qué está pasando y relacionar a la gente con lo que supuestamente tienes como proyecto hacia el futuro. Y creo yo, no me equivoco, en los últimos años se ha hecho mucha infraestructura de varios sectores que no sirven para nada. Hospitales, carreteras, irrigaciones, que están ahí, ¿no? Son monumentos a esa fatuidad y visión totalmente absurda de la realidad peruana. Entonces, para eso sirve la historia, ingenieros, médicos, empresarios, científicos, no nos ninguneen, ¿no? Nosotros les podemos decir si sus proyectos son factibles, no en términos económicos de rentabilidad, sino en términos sociales, en términos reales. Si esa comunidad está de acuerdo o no con ese tipo de desarrollo, avance, lo que quieran llamarle, las supuestas carreras que ven el futuro o el progreso, ¿no? Entonces, a veces a nosotros los historiadores nos critican porque no estamos en el presente, no miramos al futuro. Yo siempre les digo, ¿no? Cuando me tocan alumnos de en posgrado de otras carreras, el error no es nuestro, el error es de ustedes. Porque ustedes se saltan toda esa parte de la historia y ya, listo, hacemos el puente, hacemos la carretera, hacemos la fábrica, hacemos la mina. No se dan cuenta de todo lo demás y después o está ahí el conflicto social o luego terminan haciéndose obras inconclusas, ¿no? Entonces, Ok, Carlos. sí, esa es la idea que tengo. Gracias más bien por la invitación. Ok, gracias. Ivette, cerramos contigo. Sí, no, muchas gracias. Grandes reflexiones, la verdad, y coincido, ¿no? La especialidad de los historiadores y las historiadoras es justamente poner en contexto las relaciones humanas, la interacción de las relaciones humanas. Y en ese aspecto, efectivamente, ¿no? Todavía seguimos, o sea, los países avanzados, entre comillas, ya se desilusionaron de esa modernización ilustrada que nos prometía progreso. Pero todavía los latinoamericanos y los peruanos, ¿no? Creemos que claro, que en términos económicos y en términos de infraestructura, ya todo se soluciona. Y por eso, si nos ponemos a ver, ahora en realidad tanto los antropólogos, los sociólogos tienen tanto trabajo, y sobre todo muchos están, sobre todo, y ese es otro punto que quería llegar, era que ya es necesario que en los centros, y eso que en el virreinato se hacía, pero es necesario que nos inculquen lenguas locales que lamentablemente hemos perdido, es decir, no perdido, pero digamos, hemos desuso del habla, que es al quechua, al aymara, a las lenguas originarias, ¿no? Cada vez es más importante conocer estas lenguas para poder conversar, dialogar con los peruanos y las peruanas que lamentablemente han sido postergados históricamente, ¿no? Y justamente cuando tú hablas con ellos es increíble esa retroalimentación, además, ellos quieren hablar, solo que claro, la cuestión del lenguaje es un gran impedimento. Y por eso que ahora las grandes universidades están teniendo numerosos estudiantes de quechua, aymara y otras lenguas, ¿no? Cosa que es inusual para cuando pensamos en los 90s, en los 80s, ¿no? Ahora más bien es imperativo, ¿no? Y creo que es porque, claro, ya las empresas se han dado cuenta que no pueden poner, digamos, rutas de gas, ¿no? Y otras cuestiones extractivistas si no dialogan con los pueblos, ¿no? Entonces, eso creo que es súper importante. Y ahí tal vez, aquí no quiero decir que el Estado virreinal fue lo mejor, pero lo interesante es que al menos los funcionarios virreinales intentaron esos diálogos con sobreexplotación, con todo lo que ustedes conocen, pero al menos intentaban. Y eso es algo que perdimos más bien con el Estado del siglo XIX. ¿no? El Estado supuestamente republicano. Entonces,
ese es un punto que siempre hay que reflexionar porque todavía tenemos mucho de la impronta del siglo XIX en las cabezas, ¿no? Que claro, hasta mediados del siglo XX todavía va a estar bastante presente, pero que ya luego más bien vemos que es cómo se va cayendo, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, que valoren, que los estudiantes valoren esa interacción que tienen con sus familias, con sus localidades, porque puedes venir de cualquier lugar, dedicarte a cualquier oficio, pero si no conoces bien, si no escuchas al otro, que eso me parece también importante, ¿no? No hay forma de entender, comprender qué está sucediendo en tu país para poder mejorarlo, ¿no? Ese es un punto que creo que habría que rescatar. Ok, Ivette, muchas gracias. Tenemos público observándonos desde México, ¿no? Saludo a ellos. Y bueno, el tiempo no da para más. En nombre del doctor Jorge Ortiz Sotelo, jefe de la AGN, agradecemos la participación de los invitados y de todo el público que siguió la transmisión. Los invitamos al siguiente episodio del Archivo y Yo y les recomendamos revisar el Facebook y la web de la AGN para informarse sobre los eventos que se tienen programados con el fin de promover la cultura archivística y acercar el patrimonio documental de la nación a todos los peruanos. Buenas noches y muchas gracias.